Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenido a nuestra reunión virtual de este domingo. Espero que te encuentres muy bien. Espero que no te haya ido muy mal con el tema del huracán. Gracias a Dios acá todo sin novedad. Y también muchas gracias a Dios por la lluvia que tanta falta nos hacía. Em, pero bueno, esta mañana nos toca continuar con nuestro estudio del libro de los jueces. Y pensando en todo lo que ha pasado Israel, ¿no? En todo lo que hemos estado viendo, es interesante cómo el camino que tenían que seguir una vez que salieron de la tierra de Egipto, que Dios quería que fueran a la tierra prometida, es un trayecto que normalmente dura 2 semanas, ¿no? Alrededor de 2 semanas, ahora sí que en un paso constante, tranquilo, hubieran tardado 2 semanas en llegar a la tierra prometida. Sin embargo, vemos que tardaron 40 años. Y, y es interesante cuando pensamos en los caminos que Dios traza, en los planes que Dios tiene, en la forma en la que Dios quiere que hagamos las cosas. eh, y a veces como nosotros por nuestra rebeldía cambiamos, ¿no? Entonces imagínate que Dios te está diciendo que para llegar a un destino, este es el camino. Y o sea, casi seguramente, de forma automática, pensamos, no creo. O sea, yo creo que hay alguna otra forma. No puede ser que solamente haya una forma de llegar a cierto lado, ¿no? Porque nuestro corazón es rebelde y no nos gusta la autoridad. Entonces luego empezamos a buscar alternativas y em, pues esto es rebeldía, ¿no? Y esto es falta de obediencia total. Y si hay un solo camino para llegar a un destino, si Dios dice que hay un solo camino, si tú cambias ese camino, en realidad lo que estás alterando es el destino. Nunca vas a llegar al destino que Dios está diciendo si tú cambias el camino. Y si Dios nos dice que hay un solo camino, en el momento que tú te dieras cuenta de que te saliste de ese camino, lo lógico sería que te preguntaras, bueno, a ver, espérame, ¿en dónde me salí del camino para poder regresar? Eso sería lo lógico, ¿no? Y podemos profundizar con esta ilustración hasta el punto de llegar a que hay un solo camino al Padre, ¿no? Y ese camino es Jesucristo, porque dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y eso lo dice Jesucristo, porque Él es el único camino a Dios. Entonces, si tú cambias el camino, no vas a llegar a Dios, porque es algo que Dios te está diciendo. Y si tú quieres cambiar el camino, si tú buscas un atajo, si tú cambias el camino, en el fondo pareciera que no quieres llegar al destino que Dios quiere, ¿no? Entonces, hoy vamos a recordar un poquito el camino que Dios le ha trazado a la nación de Israel. Vamos a ver qué fue lo que ellos hicieron, cómo reacciona Dios y cómo reacciona también la nación de Israel, porque de esta forma vamos a aprender también nosotros que debemos seguir el camino que Dios nos ha dejado y nos debemos de preguntar, bueno, ¿cómo andamos, ¿no? En el camino que Dios nos ha trazado a nosotros? Y para eso, acompáñame a leer, vamos a Jueces capítulo 2 del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también os digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras, a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron ahí sacrificios a Jehová. Vamos, acompáñame a orar. Padre Santo, te damos gracias esta mañana porque nos permites, pues, reunirnos, aunque sea de manera virtual, Señor, estudiar tu palabra, seguir con este libro tan interesante que nos has dejado en la Biblia, Señor. Esta mañana te pedimos que podamos conectar nuestro corazón con el tuyo, Señor, podamos ver lo que nos estás enseñando en tu palabra, Señor, buscarte, escuchar tu voz, Señor, creer lo que tú nos estás diciendo y que eso se traduzca en obediencia en nuestra vida, Señor. Te pedimos que quites toda distracción, que podamos estar enfocados en ti, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ok, entonces es un pasaje a lo mejor un poquito corto,
Pero, ¿qué está pasando aquí? ¿No? O sea, estamos en Jueces, obviamente es la continuación, o en teoría debería haber sido la continuación de la conquista de la nación de Israel a la tierra prometida, después de todo lo que hizo Josué. Y vimos la semana pasada la secuencia para poder permanecer dentro del plan de Dios, el camino que Dios había trazado con las instrucciones que les dejó desde el Éxodo, ¿no? Que es buscar a Dios, escuchar su voz, creer lo que te está diciendo, obedecerlo, y cuando lo obedeces te santificas. Y una vez que te santificas, Dios empieza a obrar, empieza a hacer, ¿no? Empiezas a ver cómo Dios trabaja en su plan, y de esta forma crece tu fe y creces espiritualmente. Y esto lo tenemos que repetir todos los días, ¿no? Y es la única forma en la que el plan de Dios se va cumpliendo en nuestras vidas. Y veíamos que la nación de Israel había dejado esta secuencia, dejaron de buscar a Dios, dejaron de escucharlo, dejaron de creerle, dejaron de obedecerlo, ¿verdad? Y hoy vamos a ver cómo Dios toma cartas en el asunto, porque a fin de cuentas es su pueblo, es su plan, los había sacado con un propósito y pues ahora sí que los llama a cuentas a ver qué habían estado haciendo y les pregunta algo bien interesante porque les dice, ¿por qué habéis hecho esto? ¿No? Porque esta falta de obediencia, romper esta secuencia, o sea, salirte del camino de Dios, Dios los llama y les dice, ay, a ver, o sea, ¿qué están haciendo? Y Dios es espectacular, ¿no? Y con manzanita les explica y les advierte qué es lo que va a pasar y los invita a reflexionar. Entonces, vamos a ver qué es lo que hace la nación de Israel y vamos a ver qué lección aprendemos nosotros de este pedacito de esta gran historia. Entonces, primero que nada, después del capítulo 1, en donde vemos que la nación de Israel se desvía, lo primero que vemos es que Dios toma la iniciativa nuevamente y Dios los busca. Y es interesante porque Dios siempre es el que toma la iniciativa original, la iniciativa inicial de buscarnos, ¿no? Vemos a Adán, por ejemplo, Dios lo crea, ¿no? Él es el que lo crea, ¿verdad? Él toma la iniciativa, él se acerca, él le dice cuál es el plan, él le da las instrucciones, qué es lo que quiere que haga. Dios es el que busca a Noé y le dice tienes que hacer un arca porque esto es lo que va a pasar. Dios es el que busca a Abraham y le dice te voy a sacar de aquí a otra tierra y te haré una gran nación. Dios es el que toma la iniciativa. Lo mismo pasa con Moisés, lo mismo pasa con Samuel, con Sansón, con Juan, con Pablo, o sea, con todos los que vemos que Dios los busca, les deja sus instrucciones. En el caso de Moisés y la nación de Israel, cuando lo saca de Egipto, él los saca, les da su plan, les da su ley, o sea, él es el que puso las reglas claras, les deja las indicaciones de qué es lo que él espera de esta interacción que está teniendo con ellos. Y todos los, por decirlo de alguna forma, todos los justos en la Biblia son aquellos que buscan a Dios, ahora sí, el hombre busca a Dios, ya que tiene las instrucciones para ver qué sigue, para ver cómo obedece, para ver qué pasos va a seguir tomando. Y normalmente cuando encontramos una segunda visita de Dios, un segundo acercamiento de parte de Dios, generalmente no es algo muy bueno. Si pensamos en Adán, ¿no? Este segundo acercamiento siempre viene acompañado de una pregunta, ¿no? Le dice, Dios se le acerca a Adán y le dice, a ver, o sea, ¿por qué estás vestido? ¿Qué hiciste? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿No? O a Caín, oye, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué pasó, no? O sea, porque la sangre de tu hermano clama, ¿no? Y esta es la misma interacción vemos con los profetas. Dios enviaba al profeta, le decía lo que tenían que hacer. Y cuando no obedecían, Dios tomaba cartas en el asunto y le daba seguimiento. Entonces vemos que casi siempre la segunda visita es para corregir, no para disciplinar. Porque Dios al que ama disciplina, porque es un buen padre y le da seguimiento a sus hijos. Entonces, en este segundo capítulo vemos esta segunda visita de Dios a sus hijos. Y dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y les empezó a hablar a los hijos de Israel. Y lo primero que brinca aquí es interesante que estaba en Gilgal, ¿no? O sea, a ver, fíjame, ¿qué vemos en Gilgal o qué es lo que estaba ahí? Y acompáñame rápidamente a Deuteronomio capítulo 11, porque ahí vamos a recordar qué había pasado o qué vemos en Gilgal, ¿no? Deuteronomio 11, 26. Dice así, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy,
Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente en la tierra del cananeo que habita en el Arabá, frente a Gilgal, junto al encinar de Moré. Entonces eso es muy interesante cómo Dios le está diciendo, a ver, aquí, o sea, esto es lo que va a pasar, esto es lo que van a hacer. Pero mira, yo estoy poniendo delante de ti el bien y el mal. Escoge el bien y te va a ir bien. Escoge el mal y pues te va a ir mal. Y de hecho tenían que hacer esto en unas montañas literalmente, ¿no? En Gerizim y en Ebal. Y que estaban enfrente de Gilgal. Entonces, este es un recordatorio, es un lugar que sirve de recordatorio para decir, a ver, o sea, acuérdate que si tú escoges el bien, ¿no? La bendición de Dios te va a ir bien. Pero si no oyes, si no obedeces, si no haces, si te vas con otros dioses, te va a ir mal. Entonces Gilgal representa esta elección, este lugar de elección que es para que se acordaran los hijos de Israel de lo que iban a escoger. Y si adelantamos tantito la historia y nos vamos a Josué capítulo 4, versículo 19, vemos qué fue lo que pasó aquí. Porque Dios, o sea, les abre, ¿no? Les abre el río Jordán, pasa a la nación de Israel. Dios les dice que se circuncide toda la nación porque se les había olvidado, ¿no? Durante 40 años todos los que estaban en el desierto no se habían circuncidado. Y llegamos a este punto y dice, y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal al otro lado de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Entonces, cuando cruzan el Jordán, cruzan en seco, hace una torrecita y un altar de 12 piedras que sacó del medio del Jordán, para que conmemorar, para recordar esa obediencia que Dios les había exigido y que lo habían hecho, para recordar esos milagros que Dios les había hecho, para que todo mundo supiera lo que Dios había hecho, para que la siguiente generación se enterara. Y después que Dios manda que todos se circunciden, en este mismo lugar es donde se le aparece, es donde se le aparece a Josué el ángel de Jehová, ¿no? Este varón con la espada desenvainada, que Dios dice, bueno, tú eres de los nuestros o eres de los demás, y que le dice, no, 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 o sea, yo soy el ángel de los ejércitos de Jehová, ¿no? Entonces, como en este lugar suceden todas estas cosas. Entonces, se me hace interesante que el versículo 1 dice que el ángel de Jehová subió de Gilgal. Y me hace pensar, pues si estaba ahí, ¿por qué no o sea, por qué no iban seguido? ¿Por qué no consultaban más a Jehová? ¿Por qué no siguieron buscando a Dios si estaba tan fácil de encontrar, ¿no? Como vemos en el capítulo 1, que le preguntaron a Dios y Dios les contestó. Pero aquí vemos que cambia un poquito la dinámica porque Dios es el que toma la iniciativa, se les acerca y les empieza a hablar. ¿Y qué hace Dios? No, vamos a ver qué hace Dios y qué hace Israel. Y Dios lo primero que les dice es, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado vuestros padres. Entonces les está recordando un poquito su plan, ¿no? Y dice, yo les juré a vuestros padres esta tierra diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Ya, eso está padrísimo. Pero continúa diciendo, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Entonces le está diciendo, a ver, si se acuerdan lo que les dije, si se acuerdan la promesa que había hecho, si se acuerdan mi pacto con ustedes, o sea, los saqué de Egipto para meterlos a esta tierra y destruir a todas las naciones que estaban aquí, ¿no? Pero ustedes, pues no cumplieron su parte, no cumplieron su parte del trato. Entonces, o sea, yo iba a cumplir mi parte siempre y cuando ustedes no hicieran pacto con los moradores de esta tierra y tenían que destruir sus dioses. Pero no lo hicieron. No lo hicieron. Y Dios les pregunta, a ver, o sea,
o sea, no es como que, ay, no saben qué hicieron mal, sino que les dije, ustedes no han atendido mi voz. Es decir, ustedes no me obedecieron. O sea, el no haber atendido la voz de Dios significa literalmente no obedecieron. Entonces, ¿cuál fue el pecado de la nación de Israel? Pues no obedecer a Dios. Que no tenían que hacer pacto con los moradores y que o sea, tenían que destruir los dioses. Y como vimos en todo el capítulo 1, fue exactamente lo contrario a lo que hicieron. Porque hicieron pacto con los moradores, los hicieron tributarios, no destruyeron sus dioses. Es más, se pusieron a adorar a los dioses de esas naciones. Entonces, no obedecieron. Por tanto, ya no aplica la promesa que Dios les había hecho. Entonces, si aplicamos esto como un buen padre que es Dios, como un padre de la nación, lo que le estaba diciendo, cuando viene la disciplina, cuando viene el regaño, siempre viene acompañado de una explicación, como, o sea, por eso les preguntan, ¿no? O sea, ¿por qué habéis hecho esto? Diciendo, a ver, ponte a pensar qué es lo que estás haciendo. O sea, ¿por qué hiciste eso? Dice, ponte a pensar porque ahí te va la consecuencia. El versículo 3 dice, por tanto, esto es lo que va a pasar, ¿no? Yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Y dices, chin, ahí viene la consecuencia, ¿verdad? O sea, porque Dios le está diciendo, a ver, pues pónganse a pensar por qué hicieron esto, ¿verdad? Porque como no cumplieron su pacto, yo ya no voy a hacer lo que yo dije, porque era condicional. Entonces les advierte porque Dios quiere que reaccionen. Por eso les está explicando qué es lo que va a pasar. Esto es lo que va a pasar. Y ustedes hicieron mal esto. ¿Por qué? Porque Él quiere que reaccionen. Entonces no podemos decir que ellos pues, no sabían, ¿verdad? Ay, es que no sabíamos que esto estaba mal. No sabíamos, no nos enteramos de que Dios no quería que hiciéramos pacto, ¿verdad? O sea, si vamos a Éxodo capítulo 34, versículos 12 y 13, dice muy claramente, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. No, desde Éxodo en Deuteronomio también les dijo. Les dijo en Deuteronomio capítulo 7, versículo 2, se los dice igual de claro, ¿no? Dice, y Jehová tu Dios cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ella misericordia, ¿no? Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. Es decir, no te ibas a mezclar con ellos, vas a destruir los dioses, era perfectamente claro. Y decimos, bueno, es que a lo mejor no tenían su Biblia en el celular, ¿no? Pero a ver, o sea, era una Biblia muy cortita, simplemente tenían lo que había escrito Moisés, básicamente, ¿no? Tenían la ley y estos escritos del Pentateuco, o sea, vemos que ya había varias copias. Dios les había encargado que hicieran copias de la ley, ¿no? Habían escrito ciertas cosas hasta en las piedras de Gilgal, ¿no? Y ahí tuvieron que escribir las copias sobre las piedras. Tenían a los levitas que se supone que les tenían que estar, era su responsabilidad recordarles lo que Dios había hecho. Entonces no tenían pretextos como para no saberlo, ¿verdad? Pero en esta ocasión, Dios va un paso más allá, ¿no? No estaban leyendo su Biblia, los levitas no estaban haciendo su trabajo, entonces Dios manda a su ángel y les dice, hey, o sea, andan mal. Y esto es lo que va a pasar por causa de su pecado. ¿Y cómo reaccionó? ¿Cómo reaccionó la nación de Israel? Dice el versículo 4. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, ¿no? Significa los que lloran, ¿no? Y ofrecieron ahí sacrificios a Jehová. Dices, ay, qué barbaridad, no puede ser. O sea, después de que escuchan lo que dice el ángel de Jehová, se ponen a llorar y ofrecen sacrificios. Y dices, oye, pero eso no es lo que Dios quería. O sea, Dios no quería que se pusieran a llorar. Digo, está bien, qué mala onda que hicieron esto mal y ojalá se hubieran arrepentido. Pero en vez de decir, lloraron y cambiaron sus caminos y empezaron a buscar a Jehová o algo diferente, no, dice que ofrecieron sacrificios a Jehová.
Y como vamos a ver más adelante en el libro, pues siguieron exactamente igual. O sea, no hubo un cambio de parte de la nación de Israel, sino que lloraron y se fueron a la religiosidad, como si Dios ya se fuera a cambiar las consecuencias porque hicieron unos sacrificios. Más adelante en Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice Samuel una frase muy famosa, ¿no? Dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, Dios siempre prefiere nuestra obediencia a los sacrificios, al rito religioso, ¿no? Al ir al templo de Jehová. A ver, no, no, no. O sea, Dios prefiere la obediencia. Y quería que reaccionaran al decirles estas pésimas noticias. Él quería que la nación cambiara sus caminos, que regresaran a lo que Dios les había dicho. Pero vemos que no. Vemos que lloraron y presentaron sacrificios y siguieron en su mal camino. Entonces, esto es lo que pasa en este pequeño pasaje. Y el chiste de este tipo de lecturas es que, aparte de que aprendamos pues, características de Dios, la historia de la nación de Israel, cómo se comportan en diferentes circunstancias, cómo es Dios, cómo es su carácter, pues el chiste es que aprendamos nosotros también, ¿no? Que ahora sí que aprendamos en zapatos ajenos, ¿verdad? Porque para eso Dios nos deja su palabra, para que aprendamos. Entonces, ¿qué lecciones aprendemos nosotros? Porque muchas veces vivimos nuestra vida como si fuéramos, o sea, como si no le fuéramos a rendir cuentas a nadie, ¿no? No, no, yo es mi vida, yo puedo hacer lo que yo quiera. Eh, y pensamos que nunca le vamos a rendir cuentas a Dios de lo que hacemos o de lo que no hacemos. Y estamos muy enfocados a lo mejor en nuestros planes, en nuestros pendientes, en nuestros sueños, y dejamos a un lado la realidad. Y a lo mejor me preguntas, bueno, o sea, ¿cuál realidad? ¿De qué me estás hablando, no? La realidad, pues, o sea, de para qué estamos aquí. La realidad de quién es el que manda. No, Dios es el que manda. Dios es el que nos da su plan. Dios es el que nos tiene con vida. Dios es el que nos ha dado lo que tenemos, porque todo se trata de Él. Entonces, Dios sí está al pendiente de nosotros. Y sí le interesa, y sí nos va a decir, a ver, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Porque muchas veces tenemos esta actitud como que "Ay, no pasa nada, ¿no? Dios es buena onda". No, a ver, no. O sea, sí pasa algo. Y eso lo vemos en la Biblia. Porque es lo que Dios nos ha revelado. Entonces, primero que nada hay que recordar que el plan es de Dios. Y el plan de nuestra vida, el plan hacia nosotros, es el plan de Dios. O sea, no podemos decir nosotros estamos exentos de lo que Dios dice, porque obviamente, pues, por algo estamos aquí esta mañana, ¿verdad? Por algo buscamos lo que Dios nos está queriendo decir. O bueno, en teoría. No estamos buscando de Dios porque nos interesa su plan, nos interesa lo que nosotros, o sea, de lo que se trata nuestra vida. Queremos cumplir el propósito de Dios para nuestra vida, espero. Entonces, si nos vamos a lo más básico, vamos a Mateo 28, versículo 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, cuando pensamos en la gran comisión, no es una excelente sugerencia de parte de Dios como para ocupar nuestra vida. O sea, es un mandamiento. Es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y además les tenemos que enseñar a guardar, es decir, enseñarles a obedecer todo lo que Él nos ha mandado, no lo que nos ha sugerido. Esa es la gran comisión. Y cuando, o sea, tú aceptas la salvación de Dios, cuando tú entiendes que Él te sacó de Egipto, te sacó del mundo, te perdonó el pecado, de la esclavitud del pecado, o sea, es porque tiene un plan y quiere que participes en su plan. Y como veíamos al inicio, Él ya te buscó, Él ya dejó sus instrucciones. Y entonces lo que sigue es, bueno, ¿qué vas a hacer con estas instrucciones? ¿Vas a hacer caso o no? O sea, no hay que esperarnos hasta que te vuelva a buscar, ¿verdad? Para corregir tus caminos, porque ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. Si tú tienes problemas o si tú no sabes para qué estás aquí, pues Dios para eso nos dejó la Biblia, para que entendamos cuál es su plan. O sea, y por eso es tan interesante poner atención y darnos cuenta de que todo lo que está a nuestro alrededor
está como diseñado para que no leamos la Biblia, para que minimicemos la palabra de Dios, para que no le hagamos caso. Eso obviamente es plan de Satanás, ¿verdad? Para que no encuentres el propósito de tu vida, para que no busques los planes de Dios. Entonces, si tú no te enteras, bueno, pues déjame te digo, en la palabra de Dios nos dejó su plan, nos dejó todo lo que tenemos que saber acerca de lo que estamos haciendo aquí. El Salmo 119 es un salmo pues, muy famoso, ¿no? Que habla del amor hacia la palabra de Dios, ¿no? Y los versículos del 9 al 11, que son muy famosos, nos resuelven muchas veces estas dudas, que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Pues con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es interesante como dice, habla de tus palabras, habla de tus mandamientos, habla de tus dichos, porque todo lo que Dios dice, todo lo que es la palabra de Dios, va muy relacionado con tener el camino limpio, con no desviarnos de los mandamientos de Dios, con no pecar contra Dios. O sea, si yo conozco los deseos de Dios, las palabras de Dios, voy a pecar menos, porque sé lo que le gusta, sé lo que no le gusta, ¿no? Esa es la naturaleza de la palabra de Dios. Nos cambia, nos transforma nuestro entendimiento porque nos alineamos a lo que Dios quiere. Y la palabra de Dios está completa. Nosotros somos los que a veces pues, no la leemos bien o leemos lo que nos conviene solamente. Pero en toda la Biblia, cualquier cosa que tú leas, debes de encontrar este sentido de responsabilidad hacia Dios. O sea, de querer quedar bien con Él, porque, o sea, todo lo que Él ha hecho por nosotros, su amor, su salvación, su plan, su propósito, la eternidad, o sea, todo lo que podamos ver del plan de Dios, toda esta esperanza que tenemos en Él, nos debe de motivar a tener como, pues, o sea, este sentido de responsabilidad hacia Él. O sea, porque ahora como que hoy en día hay mucho énfasis en que Dios nos bendiga a nosotros, ¿no? Que Dios nos ayude con nuestros planes, que Él bendiga mi vida. Pero entonces cuestionamos, como veíamos la semana pasada, pues ¿para qué buscas a Dios? Porque ¿qué estás buscando? ¿Que Dios te bendiga a ti? ¿O estás tú queriendo darle tu vida como agradecimiento porque Él ya te compró? ¿No? Porque Él dio a su hijo para que pudieras ser parte de la familia, para que pudieras participar en su plan. Entonces, eso es un poco como la pregunta, ¿no? Porque muchas veces buscamos la salvación de Dios o buscamos las bendiciones de Dios, solo buscamos a Dios para recibir de Él, ¿no? Pero hay que entender que Él es el dueño de todo, Él es el plan y Él nos comparte sus bendiciones, ¿verdad? Claramente, como un padre amoroso que es, pero cuando hablamos de sus bendiciones, muchas veces estamos mentalizados o acostumbrados a pensar en esta meritocracia en la que vivimos. Cuando tú haces algo, entonces te mereces el premio. Y con esta misma mentalidad muchas veces condicionamos nuestra obediencia a Dios siempre y cuando recibamos de sus bendiciones. Cuando es como un poquito al revés. O sea, Dios condiciona las bendiciones a nuestra obediencia. O sea, nosotros recibimos las bendiciones de Dios, nos conviene obedecerlo a Él, pero no lo hacemos por las bendiciones, lo hacemos por Él, lo hacemos por amor a Él. Y ese es un extremo, ¿no? La gente que busca a Dios para recibir bendiciones. Y el otro extremo es como esta paranoia de que, ay, si desobedezco a Dios, pierdo la salvación. ¿No? Y es un concepto pues muy equivocado porque, por ejemplo, la nación de Israel nunca ha dejado de ser el pueblo de Dios. Por más mal que estén y todo, sigue siendo el pueblo de Dios. Ahora sí, se ha perdido todas las bendiciones por desobedecer. Vemos todas las consecuencias que han tenido a lo largo de la historia por su desobediencia. Pero lo mismo pasa con nosotros. O sea, o sea, nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. A los hijos de Dios, una vez que eres hijo de Dios, Dios no te deshereda, ¿verdad? No te dice, ya no eres mi hijo, ahora sí eres mi hijo. Ah, ya no eres mi hijo, ahora sí eres mi hijo. O sea, imagínate un padre que hiciera eso, ¿verdad? Cada vez que su hijo se porta mal, lo saca de la familia. O sea, Dios no es así. Pero al mismo tiempo, si nadie nos puede arrebatar de su mano, si tú estás en su mano y tú eres un hijo de Dios, pues si no andas bien, vamos a ser disciplinados. Porque las cosas que hacemos en la vida sí tienen importancia. Muchas veces, o sea, andamos viviendo la vida, ¿no? Entre comillas, de cristiano, como un junior.
diciendo, no, hombre, no sabes quién es mi papá y mis hechos, mi forma de actuar, mi forma de vivir, mi forma de actuar, pues no refleja de quién soy hijo, ¿no? Entonces, pues si eres hijo, te va a tocar. Entonces, la forma en la que vivimos, la forma en la que nos desenvolvemos, la forma en la que obedecemos o no, sí tiene importancia. Porque algún día vamos a estar delante de Él todos. Y la Biblia dice que todos vamos a rendirle cuentas de lo que hayamos hecho estando en la carne. Mira, acompáñame a 1 Corintios, capítulo 3. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 15. Dice, bueno, un poquito antes para que entendamos un poquito el contexto. Dice el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se manifestará, será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, este idioma es interesante porque está diciendo que lo que hacemos en la vida, todas las obras que hacemos, se asemejan a oro, plata, piedras preciosas o a madera, heno, hojarasca. Entonces, cosas que se queman o cosas que permanecen. Si todas las obras que tú haces son obras que están fundamentadas sobre la roca, cuando sean probadas, a ver, ¿no? O sea, si valían la pena o no, si eran valiosas o no. Si no se queman, quiere decir que eran obras que valían la pena. Si se queman, quiere decir que son cosas que no iban a permanecer. Eran cosas que no eran importantes. La obra de cada uno, si permanece o no permanece. Entonces dice, bueno, no vas a perder la salvación. Puedes ser salvo, pero dice aquí un poquito como de panzazo, ¿no? Porque lo que hacemos en la vida sí importa. Y Dios va a estar al pendiente de lo que hacemos o no. Y hay un principio que es universal, ¿no? Hay leyes universales que se cumplan seas quien seas, como lo que dice Gálatas 6:7. Lo que siembras, cosechas. Eso es algo que no, o sea, no solamente aplica para los hijos de Dios o para los, no, o sea, lo que siembras, cosechas. Si siembras sandía no va a salir maíz. Y si tú siembras cosas en tu familia, si tú siembras mentiras, pues vas a cegar desconfianza, ¿no? Es algo que es universal. Y Gálatas 5, Gálatas 5, versículo 16 en adelante, nos habla de estas cosas que hacemos y que no hacemos. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, está diciendo que si tú tienes vida, o sea, si tú tienes vida eterna porque tienes el Espíritu de Dios en tu vida, si vives por el Espíritu, debes de andar también por el Espíritu. En pocas palabras, sí se debe de notar, o sea, tu forma de vivir debe ser conforme al fruto del Espíritu, no conforme al fruto de la carne. No, las manifiestas son las obras de la carne. Y te dice, ¿cómo se nota cómo estás viviendo? Pues a quién le estás dando gusto, al Espíritu o a la carne. Entonces ahí es donde te pones a pensar cómo estoy andando yo, cómo estoy caminando, ¿no? ¿A quién le estoy dando de comer más? ¿Al espíritu o a la carne? Nos la pasamos haciendo paja, cosas que no importan, cosas que se van a destruir, o estamos haciendo piedras preciosas que van a durar. Entonces si no se pierde la salvación, ¿no? Mucha gente dice, bueno, pues yo ya estoy garantizado la eternidad, entonces China libre.
Pero pues no, porque si tú tienes el Espíritu de Dios, debes andar en el Espíritu. Y si tú eres un hijo de Dios, el Espíritu no te va a dejar estar pecando a gusto. No te va a dejar estar desobedeciendo, ¿no? La persona más miserable del mundo es el cristiano carnal, que sabe que está mal, que siente el peso, ¿no?, del Espíritu Santo diciendo lo que está mal y aún así peca. No disfruta el pecado, ¿verdad? No disfruta lo que está haciendo y tampoco anda en los caminos de Dios. Entonces, una persona miserable porque sabe que está mal. Y además te llena este sentimiento como de malagradecimiento hacia Dios, ¿verdad? Un Dios de amor, un Dios que te salvó y tú andas, o sea, manifestando todas las obras de la carne porque le estás dando vuelo al hilacha. Pero Dios te habla como un padre amoroso. O sea, Dios te va a buscar y te va a disciplinar, te va a decir, oye, espérate, porque Él quiere que reaccione. Él quiere que reaccionemos. Por eso Dios le jala las orejas a la nación de Israel, como nos jala las orejas a nosotros. Y la cuestión aquí es, bueno, a ver, ¿cómo reaccionamos con nuestro pecado? Y podemos pensar primero, bueno, o sea, ¿cómo sabes cuando estás pecando? Dios nos ha equipado de varias formas para saber cuándo estamos pecando. Espero, ¿verdad?, que no nos mande al ángel de Jehová a regañarnos, ¿verdad?, con la espada desenvainada cada vez que pecamos. Pero sí nos ha dado el Espíritu Santo, que te dice, hey, ¿qué estás haciendo? Oye, esto está pésimo. El Espíritu Santo que lo contristas cuando pecas y te apachurra diciendo eres una cucaracha, ¿verdad? Porque estás haciendo algo muy malo. O a lo mejor la Biblia, ¿verdad? Tú ves la Biblia, lees lo que Dios dice, lees lo que le gusta, lo que no le gusta y pues sabes si tú lo estás haciendo o no. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O a lo mejor también los hermanos de la iglesia que te dicen, oye, ¿qué andas haciendo? Veo que andas medio chueco, ¿qué está pasando? Vente para acá, regresa. No, porque lo que Dios quiere es que te des cuenta de tu pecado. Y Él permite que pasen cosas en tu vida, ¿no? Él permite que pasen cosas en tu vida y muchas veces cuando nos va mal, cuando nos enfermamos, cuando pasan cosas, es cuando nos ponemos a pensar, nos ponemos a reflexionar, a ver, ¿por qué me está pasando esto? Y es muy parecido cuando tú disciplinas a tus hijos, normalmente salen a relucir todas las respuestas y las preguntas que le hacemos a Dios, ¿no? O sea, si yo le pregunto a mis hijos, o sea, tienes castigada la tele, ¿no? Les toca varita y le digo, a ver, ¿por qué estás teniendo esta consecuencia? Y empiezan, ay, porque eres un feo, ¿no? Porque nadie me entiende. O a lo mejor te dicen, no, pues no sé. O le echan la culpa a alguien más porque no nos gusta, ¿no?, tomar esa responsabilidad de lo que estamos haciendo mal. Entonces, muchas veces cuando nos pasan cosas malas en la vida, decimos, oh, es que estoy pasando tribulación, ¿no? O, ay, aquí soportando las pruebas. Y son esas cosas que pasan en la vida porque Dios quiere que reacciones. Entonces es importante entender la diferencia entre tribulación, entre prueba, entre consecuencia, ¿no?, y entre disciplina. Estas cuatro cosas que Dios nos manda para ver si reaccionamos. No, por ejemplo, la tribulación. ¿Cuándo viene la tribulación? O sea, la tribulación viene porque estás obedeciendo a Dios y sufres en un mundo controlado por Satanás. Eso es una tribulación. Que tú decides vivir bien, que tú decides obedecer a Dios y por estar viviendo como Dios te dice, ¡pum!, estás sufriendo. Entonces, si tú no estás obedeciendo a Dios, entonces lo que te está pasando no es tribulación, es otra cosa. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, las pruebas. Ok, ¿cuándo vienen las pruebas? Las pruebas vienen cuando tú decides obedecer en algo y eres puesto a prueba, ¿no? Entonces, voy a dejar de tomar. Automáticamente alguien te va a invitar, ¿no?, unos tragos. Esa es una prueba. Estás diciendo, híjole, ¿por qué? Porque la prueba es poner a prueba la voluntad de tu carne contra la voluntad de Dios. ¿Quién va a ganar? ¿A quién le vas a dar a quién le vas a dar gusto? ¿A la voluntad de Dios o a la voluntad de tu carne? Ahí es donde se pone a prueba lo que estás decidiendo, ¿ok? Entonces, si tú no estás decidiendo bien, entonces no es una prueba. Ok, vamos avanzando. Una consecuencia. Ah, bueno, una consecuencia viene por pecar, ¿verdad? Nadie puede decir, ¡ay, qué barbaridad! ¿Por qué traigo una cruda tremenda? Bueno, pues es muy fácil, es una consecuencia de que te pusiste borracho ayer, ¿verdad? O sea, una consecuencia es algo como resultado del pecado. Y, o sea, hay muchas formas de ver esto, ¿verdad? Una enfermedad venérea, una cruda, un accidente,
un despido del trabajo por hacer una tranza. Bueno, si tú estás pecando, vas a sufrir las consecuencias de tu pecado. Y eso no es una prueba o una tribulación, simplemente es una consecuencia. Ahora, si yo no peco, no tengo consecuencias del pecado, ¿verdad? O sea, no hay manera de sufrir consecuencias del pecado si no estás pecando. Debe ser muy claro porque tienes que identificar cuál es el pecado, porque cada pecado tiene su consecuencia. Pero se pone interesante cuando hablamos de disciplina, porque la disciplina sí viene de Dios y es cuando una persona no corrige un pecado, porque la disciplina viene para corregir. Entonces, si pensamos en lo que estamos leyendo en la nación de Israel, Dios ya les dio bastante chance. O sea, de Josué, los ancianos de Josué, la generación que estaba durante la vida de todos estos, ya tuvieron chance. Ya tuvieron muchos años de desobediencia, muchos años de no hacerle caso a Dios, muchos años de no sacar a todas estas naciones y no destruir a sus dioses. Tal es el caso, pues, que se empezaron a mezclar, no derribaron sus altares, empezaron a hacer todo lo que Dios les había dicho que no. Entonces ahora sí entra la disciplina, porque la disciplina de Dios es para corregir. Entonces, lo que Dios quiere es que sintamos esa tristeza de la consecuencia para que nos arrepintamos. Como dice 2 Corintios 7, versículo 10. 2 Corintios 7, 10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, Dios lo que quiere con la disciplina es que cambies, que te arrepientas. Entonces esta disciplina en la nación de Israel era para que reaccionaran, decir, no hombre, ya no nos va a ayudar a sacarlos, ok, entonces hay que hacer un nuevo pacto con Dios de que no vamos a mezclarnos con estos y vamos a buscar a Dios y decirle, Señor, ok, ¿cómo le hacemos? Ayúdanos, ¿qué hacemos? Hebreos, ¿no? Capítulo 11 también dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿En qué? En la disciplina. Porque si Dios te está disciplinando, es una cosa mala que te sucede por estar pecando, por no cambiar, que te produce ese cambio, que te produce el arrepentimiento, que te hace ver Dios lo que estás haciendo mal para que cambie, para que cambiemos. Entonces, me encanta cómo en este pasaje de esta mañana, el ángel de Jehová sube de Gilgal y llega a Boquim. Y como veíamos hace un rato, esas 12 piedras que Josué puso en Gilgal, ¿no? Y que Dios había puesto delante de ellos el bien y el mal, ¿verdad? Para que escogieran el bien. O sea, todo esto es muy representativo. Porque en Gilgal habían pasado cosas increíbles. O sea, Dios abrió el Jordán, estaban ahí a 2 cuadras de Jericó, ¿verdad? Donde Dios tiró los muros. O sea, era un lugar en donde se les apareció el ángel de Jehová. Es un lugar en donde se circuncidó toda la nación. Era como un lugar muy conmemorativo a la obediencia y a la bendición de Dios. Y por otro lado vemos este nuevo lugar que se llama Boquim, que significa los que lloran. Y es interesante que es un lugar que solo aparece en este pasaje en la Biblia, no vuelve a aparecer. Y nadie sabe bien en dónde está, no se vuelve a mencionar porque no pasó nada. Simplemente es un lugar en donde lloraron y no pasó nada. Y es exactamente lo mismo que puede pasar en nuestras vidas. O sea, si nosotros no recordamos las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, las bendiciones que Dios nos ha dado desde el punto de la salvación y antes todo lo que Dios ha hecho por nosotros, si no recordamos aquellos momentos en donde estábamos obedeciendo a Dios, en donde las cosas iban bien, ¿no? Cuando estábamos viviendo dentro de su voluntad y cuando estábamos haciendo su plan, si no tenemos estos lugares simbólicos en nuestra vida, o sea, va a ser mucho más fácil que nos desviemos, que desobedezcamos, ¿no? Que nos mezclemos con el mundo, que nos mezclemos con sus dioses, con sus planes, con sus propósitos. Y si hacemos esto, pues Dios nos va a cepillar, Dios nos va a visitar, nos va a poner a pensar, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué hiciste esto? Entonces, cuando vemos lo que está pasando con la nación de Israel, nos debe de hacer pensar, decir, a ver, o sea, ¿en qué etapa me encuentro yo? O sea, sí entiendo, primero que nada, sí entiendo que Dios es el dueño, digamos, el dueño del plan. Él es el dueño de todo.
O sea, sí entiendo que a mí me toca obedecer. Yo no estoy aquí para organizar, no, no, no. Yo estoy aquí para obedecer. O sea, independientemente de la etapa en la que tú encuentres de tu vida, o sea, estás en la etapa de obedecer a Dios. Y todo empieza por entender que hay un solo camino que Dios ha trazado. Y si tú cambias el camino, vas a cambiar el destino. O sea, no hay miles de opciones como el mundo nos quiere hacer creer. O sea, ese menú infinito de posibilidades es simplemente darle rienda suelta a tu carne. Decir, no te tienes que someter a nadie. O sea, Dios es muy claro y dice, hay un solo camino. Y ese camino es Jesucristo. O sea, ese camino es Jesucristo. En primera, para ser hijo de Dios, para tú poder tener acceso a las bendiciones de Dios, a ser parte de la familia de Dios, tienes que creer en su Hijo. Y déjame te digo que el plan es de Dios, porque Él envió a su Hijo para morir en lugar de todos aquellos que creen en Él. Porque el que cree en Cristo tiene vida eterna y el que cree en Hijo es hecho hijo de Dios. Y ese es el principio del plan. O sea, ahora sí que es como te inscribes en la carrera. Y después, ¿cómo le haces? Pues tienes que permanecer en el camino. No porque vayas a dejar de ser hijo de Dios, sino porque el chiste es vivir esta vida para glorificar a Dios, para cumplir el plan de Dios, cumplir el propósito que Dios tiene en tu vida. Y para poder hacer esto, necesitas recordar, necesitas empezar a poner esas piedras simbólicas en tu vida que te lleven a tu Gilgal, ¿no? ¿En dónde creíste? ¿En dónde conociste a Dios? ¿En dónde viste las maravillas de Dios? O sea, ¿cómo le haces tú todos los días para recordar el plan de Dios? ¿Cómo recuerdas que Dios es el que está en control? Otra de las cosas que podemos preguntarnos es ¿cómo le hago para identificar mi pecado rápidamente? ¿Cómo le hago para no desviarme? Porque cualquier desvío me saca del plan de Dios, me saca del camino de Dios. Entonces, o sea, recordar, a ver, tienes el Espíritu Santo, tienes su palabra y tienes la iglesia. ¿Les estás haciendo caso? ¿O sea, estás ignorando todas las señales? Si alguien te dice que estás mal, si tú lees la Biblia y dices, qué barbaridad estos de Israel, qué mensos eran o qué rebeldes eran. No, no, Dios te está hablando a ti. Dios te está hablando a ti, te está diciendo, ¿estás haciendo lo mismo que ellos? Pon tus barbas a remojar. Ignoramos lo que nos dice Dios o reaccionamos, ¿no? Escuchas la voz de Dios, escuchas el Espíritu Santo diciéndote, hey, o sea, ¿qué onda contigo? O hasta que nos cae la disciplina, hasta que nos cae una consecuencia tremenda, ahí está la lloradera, ¿no? Ay, Señor, qué barbaridad, ¿por qué? No, 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 no. O sea, ¿cuántas veces Dios te ha dicho, cuántas veces te ha advertido, cuántas veces has escuchado un sermón, un pasaje de la Biblia que dices, ay, se me hace que a lo mejor tengo que reaccionar, ¿verdad? O sea, el chiste es que reaccionemos. Lo que Dios quiere es que regresemos al camino. Que regresemos a esa secuencia que Dios nos ha dejado para el día a día. Busca a Dios. Si estás aquí es porque estás buscando a Dios. Escuchas, ¿no? Escuchas su palabra, ok, perfecto. ¿La crees o no la crees? ¿Vas a obedecer o no? Porque si obedeces y te santificas, si empiezas a caminar en el plan de Dios, entonces Dios empieza a obrar. Empiezas a ver lo que Dios está haciendo, tu fe crece, ¿no? Y te mantienes en el camino. Y así es como lo podemos hacer. Así es como nos mantenemos y no nos desviamos, ¿verdad? Y así es como cumplimos el plan del jefe. O sea, ese plan que Dios tiene para nosotros. O sea, porque si pensamos como iglesia, a veces pensamos en las parábolas, ¿no? Y decimos, o sea, Dios nos dio talentos, ok, pero fíjate cómo en todas esas parábolas, de los talentos, de la viña, de todas esas parábolas, siempre regresa el dueño a rendir cuentas. A ver, ¿qué hicieron con lo que les encargué? Y como iglesia, esa siguiente visita, ¿verdad? Cuando regrese el rey, pues es cuando va a regresar y se nos va a acabar el tiempo. Y nos va a preguntar qué hiciste con lo que te di. Y nos va a decir una de dos cosas, bien hecho, buen siervo y fiel, ¿verdad? O nos va a decir, ay, ¿por qué habéis hecho esto, verdad? ¿Por qué hiciste? O sea, ¿por qué no me has obedecido? ¿Por qué no me obedeciste? Entonces, cuando pensamos que le vamos a rendir cuentas a Dios, cuando tenemos presente la responsabilidad que tenemos delante de Él, a lo mejor nos hace pensar la vida diferente. Decir, híjole, no estamos aquí de okis, no estamos aquí para nuestros propósitos, estamos aquí para lo que Dios nos ha puesto. Y es nuestro trabajo como hermanos en Cristo animarnos unos a otros, a permanecer en el camino, diariamente.
Por eso es importantísimo que leamos la palabra de Dios todos los días, que estemos en oración, porque la oración alinea nuestro corazón a lo que Dios quiere, ¿no? Que estemos todos juntos como familia, como iglesia, animándonos a seguir su plan. Porque solamente cuando hacemos esto, vamos a poder ver lo que Él tiene planeado para nosotros como iglesia. Y cuando empezamos a obedecer, cuando empecemos a santificarnos, cuando empecemos a vivir para Él, entonces sí, vamos a ver su plan. Vamos a ver su plan para nuestra iglesia. Y vamos a ver las maravillas que Dios tiene pensadas para cada uno de nosotros. Acompáñame a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias esta mañana porque podemos pues acudir a tu palabra, Señor. Podemos aprender de, pues en realidad de los errores de otros, Señor. Te pido que estos errores de la nación de Israel que nos muestras en tu palabra, Señor, no sean nuestros errores, sino que podamos aprender de ellos, que podamos aprovechar de tu amor, Señor, y de la forma en la que tú nos hablas para que reaccionemos a tiempo, que podamos apartarnos del mundo, Señor, que podamos alinear nuestros objetivos de la vida con tus objetivos, que podamos cumplir tus propósitos, tus planes en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te pido que nos ayudes a encontrar las cosas que tenemos que cambiar, a dejar atrás los pecados que tengamos que dejar atrás, Señor. Que podamos alejarnos de ellos para acercarnos a ti, Señor. Y te pido que esta sea una realidad en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias. Que tengas una excelente semana. Que Dios te bendiga. Y nos vemos hasta la próxima.